Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al día con las guías en tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar haciendo un resumen ejecutivo de la guía de síndrome coronario crónico de la Sociedad Europea de Cardiología del 2024. Recuerden que esto es un resumen ejecutivo y si quieren ver el video completo les dejo el link en la descripción. Y aprovecho para comentarles que de ahora en adelante, dado que muchos me lo han pedido, mis presentaciones van a estar disponibles en StudyPool. El link se los dejo en la descripción. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med y aprovecho la ocasión para invitarlos a adquirir mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de grupomedi.com. El link lo encuentran en la descripción de este video, así como el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes en nuestra plataforma, en donde van a encontrar contenido de la más alta calidad, es altamente interactiva, es 100% virtual y asincrónica y cuenta con certificación con validez tanto nacional como internacional, respaldada por sociedades científicas de prestigio. Así que, no siendo más, vamos adelante con el video. Empecemos entonces con la definición. Y la definición nueva que tenemos del síndrome coronario crónico es un rango de presentaciones clínicas o síndromes, es decir, que pueden ser múltiples enfermedades que se deben a alteraciones estructurales o funcionales relacionadas a enfermedades crónicas de las arterias coronarias principales o de la microcirculación, que van a llevar a una alteración entre la demanda y la suplencia de oxígeno, que puede ser transitoria, reversible, que van a llevar a hipoperfusión y usualmente está provocada por el ejercicio, pero ojo, no siempre, puede deberse a otras cosas, simplemente pues no deberse a nada. ¿Listo? En general pueden ser muy progresivos y se pueden desestabilizar en cualquier momento convirtiéndose en un síndrome coronario agudo. ¿Por qué hacen esta definición tan larga? Básicamente porque cada vez entendemos más del síndrome coronario crónico, sabemos mucho más de la fisiopatología, sobre todo de lo que es la enfermedad no obstructiva, isquemia no obstructiva, que es el INOCA, y además debido a esto tenemos nuevas estrategias diagnósticas y de manejo que abordaremos más adelante. Entonces la fisiopatología del síndrome coronario crónico, como vimos, puede ser o en la vasculatura coronaria principal o en la microvasculatura. A nivel de la vasculatura principal puede ser una alteración estructural en donde tenemos la aterosclerosis, que sería como la presentación más clásica, por decirlo de alguna forma, del síndrome coronario crónico, pero también puede ser un hematoma, un puente miocárdico, un aneurisma miocárdico o una alteración funcional como podría ser un vasoespasmo de la macrocirculación. Y ya a nivel microvascular podemos tener alteraciones ya estructurales o funcionales que van a llevar a un desbalance entre ese aporte y demanda de oxígeno. Los pacientes con síndrome coronario crónico se pueden presentar de muchas maneras. Se pueden presentar con falla cardíaca, se pueden presentar con, pues digamos, después de un evento coronario agudo, se pueden presentar con la angina típica relacionada con el esfuerzo, se pueden presentar con equivalentes anginosos o completamente asintomáticos, entendiendo que las mujeres suelen ser más ancianas, comórbidas y suelen tener una presentación más atípica y una mayor disfunción microvascular. Entonces, si bien lo más común suele ser, pues digamos, como el dolor y en cierto grado la disnea, aquí nos dejan aquellas características que aumentan o disminuyen la probabilidad, que son a grandes rasgos pues las que conocemos. El dolor que sea opresivo en la región retroesternal, del tamaño de un puño, que sea corto y que mejore, que se relacione con el esfuerzo y que mejore después de la aplicación de nitroglicerina o reposo, pues claramente aumenta la probabilidad. Y la disnea que sea relacionada con el esfuerzo, que mejore después de la parte de lo del esfuerzo, también nos va a aumentar la probabilidad de que sea de un origen, pues digamos como cardíaco, por decirlo de alguna manera. Y aquí es muy importante que identifiquemos la angina inestable, porque eso ya tendría un síndrome coronario agudo y no un síndrome coronario crónico. ¿Cuál es el problema? Que digamos que la guía solo nos deja que una angina de reciente convencio que tenga cambio en frecuencia o en intensidad debería hacernos sospechar una angina inestable. Pero el resto de formas de angina inestable que pues la guía no lo deja claro, pero en general si ustedes tienen una angina increciendo, una angina de reciente comienzo que sea muy fuerte, angina en reposo en pacientes revascularizados, en general la deberíamos considerar como una angina inestable. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacer con un paciente que yo digo, uy, tal vez este paciente puede tener un síndrome coronario crónico? Le debo hacer una historia clínica completa con una caracterización sintomática adecuada con identificación de factores de riesgo e identificación de comorbilidades. A todos les realizo un electrocardiograma de 12 derivaciones y les realizo unos paraclínicos iniciales que van a ser un perfil lipídico, un hemograma, función renal, un estudio como de tamizaje de diabetes y una función
tiroidea. Dejan la recomendación de que uno podría considerar fibrinógeno o proteína C reactiva, pero en la práctica esto pues rara vez ocurre. Los de arriba sí en teoría uno siempre los debería solicitar. Y lo que uno va a hacer con todo esto es determinar el riesgo de que el paciente efectivamente tenga un síndrome coronario crónico. Para esto, la recomendación que nos deja la guía es este score, que es el RFCL, que va a clasificar a los pacientes en muy bajo riesgo menor a 5%, bajo 5 a 15, moderado 15 a 50, alto 50 a 85 y muy alto mayor a 85%. Aquí es muy importante considerar que además de esto, pues uno puede evaluar potenciadores del riesgo, si tiene hipercolesterolemia familiar, inflamación crónica como VIH, por ejemplo, enfermedad arterial periférica, enfermedad renal crónica, son condiciones que nos deben hacer pensar que este riesgo puede ser más alto del que nos está calculando el score. Y algo súper importante es que a todo paciente que yo le sospeche un síndrome coronario crónico, le debo tomar un ecocardiograma transtorácico. Si tengo sospecha de arritmias o vasoespasmos, puedo considerar hacerle un Holter, pero esto sí no es estrictamente necesario. Y entonces el RFCL va a funcionar así, dependiendo de las características del dolor, de la disnea y dependiendo de los factores de riesgo, voy a evaluar en hombre o en mujer, según su edad y el puntaje que me haya dado, cuál es el riesgo que va a tener, y con eso lo voy a clasificar en muy bajo y lo que habíamos mencionado, bajo, moderado, alto y muy alto. ¿Por qué es importante esto? Porque según el riesgo yo voy a determinar el paso a seguir en el abordaje diagnóstico. En el riesgo bajo yo puedo tomar alguna de las siguientes dos opciones. Si tengo la disponibilidad, lo primero que debería plantearme es hacer un angiotac de coronarias, porque lo que va a hacer es redefinir el riesgo con el score de calcio. Si el paciente tiene un score de calcio que no está en un rango de riesgo, va a clasificar a mi paciente bajo riesgo en muy bajo riesgo. Y ahí ya no tengo que hacer nada. Lo mismo, si mi paciente no es riesgo bajo, sino que entra es riesgo muy bajo, no hago absolutamente nada más, no tengo que hacerle más estudios. El electrocardiograma de esfuerzo se podría considerar, pero tiene un menor rendimiento que el angiotac. ¿Cuál es el problema? Si yo no le puedo hacer angiotac al paciente porque ya tiene intervenido la región externa por alguna razón, tiene calcificaciones ya conocidas, es diabético desde hace rato, anciano, pues de pronto la prueba de esfuerzo me podría servir. Algo súper importante es que la prueba de esfuerzo yo solo la uso para reclasificar el riesgo. Nunca va a ser una prueba diagnóstica de síndrome coronario crónico. Entonces, ¿cuándo lo voy a considerar? Cuando no puedo hacerle un angiotac o una prueba funcional a mi paciente. ¿Listo? Si el electrocardiograma de esfuerzo me sale negativo y el riesgo es muy bajo, yo puedo considerar, o sea, yo puedo reclasificarlo en riesgo muy bajo y definir pues que ya no voy a ampliar más estudios. Si por el contrario se me reclasifica riesgo moderado o alto, pues paso aquí. Cuando yo tengo un riesgo moderado o alto, la respuesta es hacer una prueba no invasiva para ver si el paciente tiene o no el diagnóstico. Para esto podemos utilizar nuevamente el angiotac de coronarias, puedo utilizar el ecocardiograma estrés o puedo utilizar la perfusión miocárdica. Es importante que tanto el ecocardiograma como la perfusión se pueden hacer con estrés ejercicio, es decir, que el paciente llegue a su frecuencia cardíaca máxima, o lo puedo hacer con estrés farmacológico, ¿listo? Que es básicamente con medicamentos que le aceleran el corazón o que generan una vasodilatación o algo por el estilo. Algo importante a saber es que estas pruebas tienen cada una sus ventajas y desventajas, y ninguna de estas pruebas va a evaluar bien el INOCA, es decir, que el paciente tenga una enfermedad isquémica no obstructiva. Bueno, entonces aquí tenemos las posibilidades. El angiotac, digamos que tiene el beneficio de que es rápido, es práctico, pero requiero del software, de que alguien sepa leer un angiotac de coronarias y que el paciente no vaya a tener ni alergia al contraste y que pues no tenga como intervenido en la parte external, que yo sepa de entrada que me va a salir alterado, ¿cierto? El ecocardiograma, el problema cuál va a ser sobre todo la parte, digamos, como de la ventana. Si el paciente tiene una mala ventana o si el paciente de base ya tiene alteraciones en la contractilidad porque tiene un bloqueo de rama o algo por el estilo, pues no me va a servir. ¿Listo? Porque yo lo que evalúo en el eco es si de una contracción normal pasa a tener alguna alteración segmentaria de la contractilidad. ¿Listo? Y en lo que sería la perfusión, que es este PET y SPECT, digamos que lo que me va a servir es que pues va a ser muy útil en los pacientes que tienen mala ventana, va a ser en cierto modo malo o contraindicado en los pacientes asmáticos, dependiendo del medio que yo vaya a utilizar para el estrés farmacológico. Sería como la que uno tendría que tener en consideración, y pues la disposición, ¿no? Porque esto es un examen de medicina nuclear. Entonces yo le hago una prueba no invasiva, la que yo escoja. Y el paso siguiente entonces es estratificar el riesgo. O sea, si eso me llega a salir positivo, yo voy a decir, bueno, ¿qué tan positivo es? Y eso quiere decir que tengo un riesgo de eventos adversos, que básicamente es MACE sumado a arritmia, falla cardíaca y valvulopatía.
Va a ser alto si es mayor al 3%, intermedio si es del 1 al 3% y bajo si es menor al 1%. ¿Qué voy a considerar como alto? Si un paciente de entrada tiene en perfusión una isquemia mayor a 10%, si un paciente en un ecocardiograma tiene 3 o más segmentos con alteraciones de la contractilidad, o si en un paciente en un angiotac tiene más de 50% de estenosis en el tronco de coronaria izquierda, tiene una enfermedad de 3 vasos con más de 70% de estenosis o 2 vasos con más de 70% de estenosis que incluyan a la descendente anterior, o tiene un único vaso de la descendente anterior con más del 70% y una reserva de flujo fraccional, si la puedo calcular, menor a 0.8. Si mi paciente tiene alguna de estas condiciones y yo digo que es un alto riesgo, el paso a seguir es hacerle una arteriografía, que es lo que haría si mi paciente tiene de entrada un riesgo muy alto. ¿Listo? Entonces ya dijimos, riesgo muy bajo no hago nada, riesgo bajo, angiotac o electrocardiograma de esfuerzo, riesgo moderado o alto, prueba no invasiva y si sale positiva, arteriografía, y riesgo muy alto de entrada me voy con arteriografía. Recuerden las otras indicaciones de la arteriografía, pues fueron las que mencionamos anteriormente, a las cuales también se suma síntomas altamente sugestivos de enfermedad obstructiva si esto haya salido negativo o resultados inconclusos de pruebas no invasivas. Idealmente en la arteriografía yo debería no solo hacer la arteriografía, sino hacerle métodos adicionales que pues se ha demostrado que sirven para evaluar, por ejemplo, lo que sería la parte del INOCA o para evaluar qué placas pueden ser significativas, como el IBUS, el OCT, la medición de la reserva de flujo fraccional, entre otros. ¿Listo? Y este sería como el resumen entonces. Me llega el paciente con la clasificación, le aplico el RCFL y lo determino. Muy bajo riesgo no hago nada, bajo riesgo angiotac, si no tiene nada acá, si tiene algo acá, moderado o alto me voy con la imagen funcional. En general en moderado la respuesta va a ser angiotac, en alto va a ser perfusión o ecoestrés y si es muy alto o estos me salen positivos me voy a arteriografía coronaria. ¿Cómo lo voy a manejar? En general debo empezarlo desde que estoy haciendo la búsqueda diagnóstica y el manejo tiene dos objetivos, mejorar la expectativa y la calidad de vida. Para esto, ¿qué voy a hacer? Manejo de riesgo cardiovascular, antianginoso, manejo preventivo y revascularización si está indicado. En el manejo del riesgo cardiovascular, pues es manejar la dislipidemia, la hipertensión, la diabetes y todo a los pacientes, que pues no vamos a ahondar en eso. En cuanto al manejo antianginoso, pues digamos que las primeras líneas de manejo casi siempre van a ser los beta bloqueadores, los calcio antagonistas o los nitratos. Si pese a esto mi paciente sigue sintomático, puedo combinar alguno de los dos. Y si pese a esto sigue sintomático, puedo utilizar otros medicamentos como nicorandil, ranolacina, ivabradina, entre otros. ¿Listo? Que serían los que podría evaluar. Siempre sabiendo pues cuáles no utilizar. Ivabradina no la voy a utilizar en los pacientes que tengan una EBI mayor a 40% y no tengan falla cardíaca. Ivabradina con calcio antagonistas no diropirínicos, pues en general no se recomiendan con inhibidores del CYP3 a 4 y los nitratos no se recomiendan en cardiomiopatía hipertrófica o en pacientes que ya tengan inhibidores de fosfodiesterasa como el sildenafil. En cuanto a la antiagregación, depende de si yo intervengo o no a mi paciente. Si yo no intervengo a mi paciente, ¿cierto? Pues yo lo que le voy a poner es antiagregación en monoterapia, que puede ser con aspirina o con clopidogrel, que podría ser una opción según el CAPRIE, pero casi siempre utilizamos aspirina. Si yo sí intervengo a mi paciente, lo que tengo que evaluar es el riesgo de sangrado y el riesgo isquémico. Si mi paciente tiene un alto riesgo de sangrado, de entrada me voy a ir con 1 a 3 meses de antiagregación dual y después de eso me quedo con antiagregación única, que casi siempre va a ser clopidogrel o un inhibidor de P2Y12 porque son los que se han estudiado en esas estrategias muy cortas como 1 y 3 meses. Si por el contrario no tiene un alto riesgo de sangrado, por default me voy a ir a 6 meses de terapia antiagregante y luego me quedo en monoterapia. Si no tiene un alto riesgo o tiene un alto riesgo me voy a ir a 6 meses o incluso a un año. Y sobre todo en los de alto riesgo voy a considerar hacer algo adicional después de esos 6 meses o de ese año. Puede ser ponerle rivaroxaban en esquema COMPASS, puede ser quedarme un rato con antiagregación dual adicional, entre otros. ¿Listo? Consideraciones a tener en cuenta: idealmente yo debería utilizar ticagrelor para Prasugrel, sobre todo si el paciente tiene alto riesgo de trombosis del stent, sea porque es una lesión compleja de tronco, tiene un stent con bifurcación, colocación subóptima, tiene antecedente de trombosis o tiene polimorfismos de riesgo. ¿Y con qué voy a evaluar el riesgo de sangrado? Básicamente lo voy a evaluar con el ARCHBR o con el PRECISE de APT, y el riesgo isquémico pues lo puedo evaluar con esto o también lo puedo evaluar con el de APT Score. ¿Listo? En cuanto a la terapia extendida, o sea, esos pacientes con muy alto riesgo isquémico, ¿qué puedo hacer yo? Como les dije, puedo utilizar COMPASS, puedo irme con el clopidogrel en doble terapia,
Prasugrel realmente no se ha estudiado tanto y ticagrelor sí se ha estudiado, pero a dosis reducida. Ya no se utiliza 90, sino que se baja a 60. ¿Listo? En cuanto a otros manejos, pues manejo de dislipidemia con meta LDL de 55 y 40 si tiene segundo evento. Siempre poner estatina de alta intensidad, si no con eso no es suficiente ezetimibe, y si con eso no es suficiente, terapias dirigidas a PCSK9. En cuanto a los IECA, solo se utilizan si tiene otra indicación, y los inhibidores del SGLT2 y GLP1 también solo si tienen otra indicación. Se puede considerar colchicina en los pacientes, sobre todo cuando tienen eventos recurrentes, es cuando uno más lo llega a considerar, y sobre todo si hay evidencia de inflamación como proteína C reactiva elevada. ¿Listo? Eso es lo que uno podría considerar. Ahora, yo les dije que ya teníamos la línea del manejo que era riesgo cardiovascular, la parte angiogenosa y la parte de antiagregación que es la de prevención. Pero, ¿a quiénes revascularizo? Voy a revascularizar únicamente a los pacientes que tengan una enfermedad de tronco de coronaria izquierda significativa, que unos lo ponen en 70%, otros lo ponen en 50%. Enfermedad tronco equivalente, que es cuando el paciente tenga dos o un vaso que afecten la descendente anterior proximal, usualmente aquí sí con más de 70%. Enfermedad multivaso, que es 3 o más vasos con más de 70% usualmente. FEBI menor al 35%, ahí está dividida la evidencia en cuanto a si sirve o no verdaderamente para la FEBI, pero aquí dejan la recomendación de considerarlo. Y todos estos importantes, los que estoy poniendo acá, son para mejorar mortalidad, es para que el paciente no se muera. Pero si mi paciente, yo ya le tengo toda la terapia, sigue sintomático a pesar de en verdad hacerle todo súper juicioso y demás, yo puedo considerar la revascularización para mejoría sintomática, no va a servir para mejoría en mortalidad. Y la revascularización yo la puedo hacer con intervención coronaria percutánea, es decir, colocación de stent o angioplastia, o con bypass, es decir, cirugía de revascularización miocárdica. ¿Cuál voy a utilizar? Depende de la indicación. Voy a utilizar intervención coronaria percutánea cuando el paciente no tenga una enfermedad de tronco de coronaria izquierda o una enfermedad de tronco equivalente, es decir, lesión de uno o dos vasos que no incluya a la descendente anterior proximal. Si tiene tronco de coronaria izquierda y un syntax menor a 33 y plausibilidad de revascularización de verdad por PCI por alguien experimentado, podría considerarlo, pero en general voy a preferir en tronco de coronaria la revascularización. Y si tiene enfermedad multivaso, que de entrada sería indicación de revascularización, pero tiene un riesgo quirúrgico casi que prohibitivo, podría llegar a considerarlo. ¿Listo? Revascularización entonces pues miocárdica en tronco o en enfermedad multivaso o en tronco equivalente, que sería esto, uno o dos vasos con descendente anterior afectada. ¿Listo? Y para terminar hablemos un poquito entonces de la NOCA y del INOCA. Lo primero a saber es que puede que sea mucho más prevalente que la enfermedad isquémica, ¿cierto? Puede que sea más prevalente, ahorita se habla de más o menos un 30 a 50%, pero puede que realmente sea más. Lo otro es que afecta más a mujeres, ¿listo? Y lo otro es que de estos pacientes, 25 tienen detección asociada a isquemia, 50% tienen alteraciones en la vasodilatación, 60% tienen vasoespasmo y 80% tienen disfunción endotelial y pueden compartir mecanismos fisiopatológicos. ¿Cómo puedo yo diagnosticar a uno de estos pacientes? Algo importante a saber es que si bien hay algunas estrategias no invasivas que pueden medir reserva de flujo fraccional, como el ecoestrés, el PET, el angiotac, no son muy buenas, entonces no es tan bueno. ¿Y cuál es la limitación? Que uno sí o sí requiere descartar enfermedad obstructiva en los pacientes para decir que tiene una NOCA o un INOCA. Por eso el diagnóstico está casi que fundamentado en pruebas invasivas, en donde se hacen pruebas de microcirculación o de vasoespasmo, en donde pues yo puedo hablar de disfunción microvascular, de vasoespasmo macro o microvascular, y para eso yo tengo que hacer pruebas específicas que lastimosamente no están disponibles en todos los medios. Pero en teoría yo podría hacer eso y conforme a la evaluación de todas estas pruebas, yo evaluar si mi paciente, cuál es como el fenotipo de mi paciente. Si su problema es una alteración de la vasodilatación, entonces voy a ver si es dependiente o no de endotelio, y si su problema es una vasoconstricción, voy a ver si es de la macro o de la microcirculación. Algo importante, pues digamos que esos son como los fenotipos: disfunción endotelial, vasodilatación inadecuada, epicárdico, vasoespasmo microvascular o mixto, que es que combine las formas.
Si yo diagnostico a estos pacientes, pues el manejo en general va a ser con cambios en estilo de vida y manejo de factores de riesgo y terapia dirigida a la alteración. Si tiene una vasodilatación anómala, en general casi que todos los antianginosos sirven. Y si el problema es vasoconstricción, aquí realmente los calcio antagonistas son la piedra angular, seguido de los nitratos, y en el epicárdico el nicorandil podría servir. Fíjense que aquí de entrada yo decir, uy, voy a poner aspirina o cosas por el estilo, pues en general no, salvo que mi paciente tenga una placa aterosclerótica pues identificada que sea importante. ¿Listo? Ahora, si mi paciente tiene sospecha de recurrencia, yo ya le hice todo, lo revascularicé o le inicié el manejo, pero está volviendo a hacer síntomas, básicamente debo volver a repetir todo lo que hice, sería como lo importante a tener en consideración. Y si mi paciente definitivamente falló a la revascularización y sigue muy sintomático, pues ¿qué puedo hacer yo? Puedo considerar ponerle un stent sobre stent, ¿cierto? Puedo considerar ponerle stent al bypass o a la nativa. Hay varias cosas que yo puedo considerar, recordando que si hay un fallo que es agudo suele ser porque se trombosó el stent y se presenta como infarto con elevación del ST, mientras que el fallo crónico es por reestenosis y ese sí se presenta más como un síndrome coronario crónico. Con esto terminaríamos entonces este resumen ejecutivo de la guía de síndrome coronario crónico de la Sociedad Europea del 2024. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios. Trataré de responderla lo más pronto posible. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.